Amén. Hermanos, comenzamos ya acá a ver esta parte del libro de Nehemías, que ya constituye lo que sería la renovación espiritual que va a experimentar el pueblo que regresó del cautiverio. Vemos como, bueno, ya fueron levantadas las murallas, veíamos hace 8 días cómo fue organizado el servicio al interior de la ciudad, cómo fueron elegidos los que iban a servir en las diferentes funciones según sus genealogías, según su llamado. Hermanos, y vamos a ver esta parte que es una parte bien interesante, y es ver cómo el pueblo que había regresado de la cautividad iba a ser renovado espiritualmente por medio de la palabra de Dios, hermanos. Es algo bien importante para nosotros, porque no hay nada o otro medio por el cual nosotros podamos experimentar un mayor avivamiento, una mayor renovación en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia, hermanos, que no sea por medio de la palabra de Dios. No por medio de otras cosas, sino únicamente por comprender lo que el Señor nos habla en su palabra, lo que Él ha dejado allí escrito, hermanos. Entonces este trabajo de edificación termina en la muralla, pero continúa el trabajo, continúa la labor del pueblo. Y asimismo en nuestras vidas Dios nos ha salvado y continúa en un proceso de santificación con cada uno de nosotros, hermanos. Y ese proceso va a ser llevado a cabo por medio de su palabra, por medio de la gracia que Él nos da, y nos va a ir dando las indicaciones por medio de su palabra, hermanos. Es algo bien precioso. Entonces vamos a empezar a ver verso por verso. Voy a tratar de ir un poco rápido, hermanos, para que podamos ver esto tan precioso que ocurrió en aquel entonces con este pueblo, hermanos. Algo precioso y que es el deseo de todos nosotros, hermanos, que el Señor pueda despertarnos a una renovación espiritual, que pueda haber un avivamiento en cada una de nuestras vidas, que pueda haber un avivamiento en cada una de nuestras iglesias locales. Entonces vamos a leerlo, hermanos. Vamos a empezar en el versículo 1. Nos dice lo siguiente: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces, hermanos, aquí en ese primer versículo nosotros podemos notar algunos detalles bien interesantes. Primero, la forma en la que se reunió el pueblo, la disposición del pueblo, también el lugar en el cual ellos se reunieron y la ocasión, que son aspectos muy importantes. La forma en la cual el pueblo se reunió dice que había una unanimidad entre ellos. Ellos estaban todos como un solo hombre, reunidos, dispuestos a escuchar la palabra del Señor, hermanos. Eso es algo bien importante para nosotros. ¿Cómo venimos nosotros como iglesia cada domingo? ¿Venimos unánimemente todos o solo algunos son los que vienen con la disposición de escuchar la palabra de Dios? Tal vez otro, lo único que piensa en su corazón es que acabe rápido el hermano para poderme ir, pero no hay una disposición para escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos, hermanos. Y aquí vemos lo interesante: ese pueblo había regresado de la cautividad, ese pueblo había experimentado el juicio de Dios, habían visto que lo que Dios había dicho en su palabra era cierto, que si ellos adoraban ídolos, si ellos se postraban delante de los dioses falsos, Dios los iba a llevar en cautividad a una tierra extraña. Ellos lo habían experimentado, pero también estaba la otra parte en la cual el Señor les había dicho: pero si se vuelven, yo los voy a traer. Yo los voy a traer después de un tiempo, los voy a juntar y les voy a permitir restaurar la ciudad. Y ellos estaban experimentando esto, y ahora hay un deseo del pueblo de querer saber más acerca de Dios. Ese pueblo en la cautividad habían perdido muchas de sus costumbres, habían perdido muchas cosas de la palabra a causa de la cultura en la cual estaban. Ellos habitaban en una tierra pagana. Ahora, los caldeos adoraban a dioses falsos. Posiblemente muchos de los que habían regresado aquí de la cautividad, eran personas que habían nacido en Babilonia, o sea, que jamás habían visto cómo era un culto a Dios. Y ahora ellos tienen sed, tienen necesidad de saber acerca de ese Dios poderoso que habían escuchado.
que había sacado al pueblo de Egipto, que los había llevado por el desierto. Ellos estaban deseosos de escuchar acerca de Dios y por eso dice que el pueblo se reunió como un solo hombre. Todos estaban atentos a escuchar acerca de Dios. Y eso es bien importante. ¿Qué otra cosa? Ellos se reunieron delante de la puerta de las aguas. Aquí está una puerta de la cual nuestro hermano no habló cuando vimos las puertas en el capítulo 3. Hermanos, y esta puerta está muy relacionada a la puerta de la fuente o la puerta del manantial en la que el hermano nos hablaba, de donde estaba el arroyo se me fue el nombre, de donde sacaba el agua para saciar la ciudad. Hermanos, y es bien interesante porque como lo veíamos en la enseñanza de la puerta de la fuente, hermanos, el agua representa la palabra de Dios. Y veíamos allá en Efesios, como el hermano lo recordaba en aquella enseñanza, en Efesios 5, Pablo dice que la iglesia, Cristo se entregó por la iglesia para salvarla y para santificarla ya mismo, habiéndola purificado por el lavamiento y por la palabra. Por el lavamiento de la palabra. A medida que nosotros entendemos la palabra de Dios, vamos a poder ser transformados a la semejanza de Cristo. Y eso es lo que va a ocurrir en este pasaje. El pueblo va a experimentar momento de tristeza, pero también van a experimentar el gozo que produce la palabra entendida. La palabra que nos muestra cómo debemos vivir. Y esto representa, el lugar donde ellos estaban reunidos, se reunieron junto a la puerta de las aguas. Y esa puerta tiene un significado bien interesante, después del periodo posexílico, cuando el pueblo vuelve de la cautividad, en el judaísmo del segundo templo, ellos empiezan a celebrar cierta fiesta que tenía, esta puerta era una puerta especial porque no se abría durante todo el año, sino únicamente para la fiesta de los tabernáculos, que es la ocasión en la cual ellos están reunidos, que es la celebración de la fiesta de las carpas o Sukkot, como se llama. Y esa puerta era una puerta que estaba cerrada casi durante todo el año, se abría para las fiestas y los judíos llevaban a cabo un ritual que se llamaba el ritual de las aguas, la ceremonia de las aguas, en la cual ellos traían agua de la puerta de la fuente y pasaban por la puerta de las aguas, derramaban el agua allí para purificar al pueblo. Es algo bien precioso, hermanos, porque del estanque de Cristo, de la fuente de la palabra, nosotros traemos la provisión para nuestra vida, para purificar nuestra vida, para saber si estamos actuando bien delante de Dios. Y eso va a producir en nosotros gozo, como lo vamos a ver más adelante, hermanos. Posiblemente, ellos estaban frente a la puerta, estaban celebrando el primer día, esa reunión se llevó a cabo el primer día de la fiesta de los tabernáculos, y esa fiesta, qué pena, hermanos. Esa fiesta conmemoraba cómo Dios los había llevado por el desierto, cómo Dios los había guardado, cómo Dios los había sustentado durante 40 años cuando ellos salieron de la cautividad de Egipto, cómo ellos deambularon por el desierto y Dios fue fiel y los llevó allí. Esa puerta y esta fiesta es bien interesante, la puerta de las aguas. Ustedes recuerdan allá en Juan 7 que dice que el último día de la fiesta el Señor Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es aquello lo que el Señor hablaba ya y nosotros podemos ver más profundamente en esta reunión que se llevó a cabo en este lugar. Aquellos judíos que habían regresado del exilio, posiblemente el último día de la fiesta, cuando se llevaba a cabo la ceremonia de las aguas, fue cuando Jesús se paró y levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, hermanos, la única fuente la cual nos va a poder saciar nuestra vida, nuestro corazón, es la palabra del Señor, hermanos. Entonces es bien interesante ver esto. Entonces vemos como el pueblo se reunió como un solo hombre, se reunieron frente a la puerta de las aguas y ellos fueron los que le dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley. Hay una disposición de parte de ellos para escuchar la palabra del Señor. A veces nosotros no tenemos esa misma disposición.
Y vamos a ver qué más ocurrió ahí en el versículo 2, qué más nos dice el libro. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Entonces Esdras trajo la ley, trajo la Torá y la abrió delante del pueblo y empezó a leerla delante de todos los que podían entender. Dice, mujeres, hombres, todos aquellos que pudieran entender lo que se estaba leyendo. Y es bien interesante, hermanos, ver esto, porque a veces nosotros ponemos obstáculos para llevar tal vez a nuestros hijos a las reuniones. Decimos, no, es que mi hijo de 10 años no entiende. No lo traemos, pero vemos que aquí el pueblo se reunió junto para que les fuera leído el libro de la ley, para que ellos pudieran ser conscientes de quién era Dios. Y dice que Esdras lo leyó delante de todos los que podían entender. Y este es un texto bien importante también para nosotros como iglesia, porque nos empieza a mostrar la importancia de la lectura pública y de la enseñanza en medio de nosotros, en medio de la iglesia, para la edificación, para que nosotros podamos ser conformados a Cristo, conformados a su semejanza, podamos madurar, podamos crecer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La madurez viene por entender la palabra de Dios y obedecerla. Entonces es importante esto. Dice que venía todos los que podían entender y esto se llevó a cabo el primer día del mes séptimo, cuando iniciaba la fiesta de los tabernáculos. Y dice en el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esta parte es bien preciosa porque además de la disposición, para el pueblo no había afán de salir rápido de aquel lugar. Había una disposición de ellos a escuchar lo que el Señor tenía que hablar. Había sed de la palabra, tenían hambre por escuchar acerca de Dios. Y nos dice ahí el texto que la reunión duró desde el alba hasta el mediodía. Posiblemente fue una reunión de más de 6 horas, desde la madrugada hasta el mediodía. Y dice que todo el pueblo estaba atento a lo que se decía. Hermanos, si esto nos habla a nosotros, a veces no nos disponemos por 1 hora para escuchar la palabra del Señor. Y ese pueblo se dispuso durante más de 6 horas a escuchar qué era lo que Dios tenía para decirles, qué era lo que Dios tenía para hablarles. ¿Cómo estamos nosotros con eso, hermanos? A veces nosotros llegamos indispuestos, sin querer escuchar, queriendo que el hermano acabe rápido para podernos ir. Hermanos, pero por eso vemos poco obrar de Dios en nuestra vida, porque poco nos sumergimos o poco nos exponemos a escuchar la palabra de Dios, la cual tiene poder para salvar a las personas y poder para transformar nuestras vidas. Este pueblo estaba dispuesto a escuchar lo que Esdras tenía para hablarles, para escuchar la palabra de Dios, por más de 6 horas. Fue una reunión bastante larga. A veces, bueno, venimos de ambientes donde la predicación es muy corta. Y yo personalmente vengo de un lugar donde cuando conocí al Señor las enseñanzas eran de 20, 25 minutos. Y le doy gracias al Señor por aquel lugar, porque conocí al Señor allí, pude nacer de nuevo. Y yo no tengo problema con las predicaciones cortas, ni tampoco con las predicaciones largas. Como decía un hermano, no predico corto ni largo, predico completo. Entonces, lo importante es que se pueda transmitir lo que el Señor tiene para hablarnos. Ahora el pueblo aquí tenía sed, tenía hambre, y Esdras tenía mucho que hablarles, tenía mucho que decirles. Y ellos estaban dispuestos a recibir lo que el Señor tenía para hablarles. Yo recuerdo cuando llegué a la comunión con los hermanos, y bueno, escuchamos al hermano Gino, y recuerdo una enseñanza de él,
que yo estaba grabando con la cámara y se acabó la memoria. Fueron más de 2 horas y 40 minutos, creo. Y el hermano dijo, paremos, hermanos, vamos a almorzar y los que quieran venir, vuelven y continuamos. Hermanos, y había disposición de muchos y para mí personalmente fue algo que avivó mi vida. Poder ser expuesto a la palabra de esta forma, poder llegar y entender qué era lo que Dios tenía para mí. Hermanos, y así mismo debe estar ese deseo en nuestra vida si queremos madurar, si queremos crecer, si queremos ser transformados, si queremos impactar en la sociedad. Debemos estar dispuestos a escuchar la palabra, a estar atentos a lo que Dios tiene para hablarnos a nosotros, hermanos. Y eso es algo que ya empezamos a ver particularmente en nuestra vida. Cuando nosotros miramos la vida de algunos cristianos que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que están pasando, pueden mantener ese gozo interno que los sostiene. Pueden sostenerse en las dificultades, son personas que no están murmurando, que no se están quejando, porque se han sumergido en la palabra de Dios, porque han estado expuestos a la palabra del Señor, la han atesorado, la han guardado. Y eso es lo que nos habla el Salmo 1, ¿no? Nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Dice que él es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vemos eso en la vida de algunas personas, personas que están dispuestas a escuchar la palabra, que tienen el oído abierto, atento a lo que Dios quiere hablarles, que no les da pereza venir 1 hora, no les da pereza venir 3 veces a la semana a escuchar lo que el Señor tiene para decirles. No les da pereza abrir la palabra en sus casas y leerla para ver qué es lo que Dios tiene para hablarles. Vemos que estas personas son las que fructifican, como nos lo dice el Salmo. Entonces aquí el pueblo va a estar por más de 6 horas expuesto a la palabra de Dios y van a ver varias cosas que la palabra va a hacer en ellos. Entonces debe haber una disposición en nosotros a escuchar la palabra, hermanos. Atentos. Ahí dice en el versículo 4, en el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Más vemos también esta reverencia. Hay algunas versiones que dicen que el pueblo se puso de pie para escuchar lo que Esdras tenía para hablarle. Fue una reunión que duró 6 horas y durante esas 6 horas el pueblo iba a estar de pie, atento, escuchando lo que Dios tenía para hablarles. Vemos la reverencia que tenía ese pueblo de escuchar lo que Dios tenía para hablarles. Había una disposición completa del corazón de ellos. Aquí, bueno, como diría el hermano Pablo, muchos vienen a dormir en la reunión. Hermanos, y nosotros debemos ver la disposición de este pueblo. Bueno, y yo sé a veces que algunos hermanos hacen un esfuerzo sobrenatural porque han trabajado toda la noche. A veces yo entiendo también las noches difíciles, los que tienen hijos pequeños saben. Hermanos, pero debe haber esa disposición de nosotros de querer escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos. Entonces el pueblo estaba atento, el pueblo estaba dispuesto, el pueblo estaba de pie, escuchando lo que Esdras estaba hablando. Y dice que en el 6 dice, y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén y amén. Y alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces vemos esto precioso que empieza a ocurrir este día de festividad.
a este pueblo que había regresado de la cautividad. Y es esta disposición a escuchar la palabra. Y dice que el pueblo tuvo reverencia, estuvo atento y pudieron responder amén a todo lo que Esdras estaba leyendo en el libro de la ley. Entonces, empezamos a ver este despertar espiritual, hermanos, que no es por otro medio, sino únicamente por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios expuesta y entendida, hermanos, produce cambio en nuestras vidas, produce transformación en nuestra sociedad, produce transformación en nuestros hogares. Ahí en el 7 dice, los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Entonces aquí empezamos a ver esto que nos dice el libro, y era que esos hombres daban a entender el texto a las personas. Ahí en el 8 nos dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces esta lista de hombres sería como una lista de predicadores que estaban dispuestos a hablar al pueblo y dar a entender las palabras que se estaban leyendo. Algunas personas dicen que este dar claramente el sentido, ponerle el sentido, era únicamente traducirlo al lenguaje de los que habían regresado de la cautividad, porque posiblemente Esdras estaba leyendo en hebreo, pero los que habían regresado de la cautividad ya habían perdido su lengua, ahora la lengua de ellos era el caldeo. Entonces posiblemente algunos dicen era que se les estaba traduciendo al idioma para que ellos lo entendieran. Hermanos, pero va más allá porque dice que le ponían el sentido para que ellos pudieran entender. O sea, quiere decir que había una explicación de la palabra para que ellos pudieran entender qué era lo que se decía. Y eso es importante para nosotros como iglesia, hermanos. Necesitamos hombres, personas que puedan darnos a entender lo que Dios tiene para hablarnos a nosotros. Muchas veces llegamos a la iglesia, llegamos a las reuniones y somos como aquel eunuco que iba para Jerusalén, que se nos narra ya en Hechos 8, que estaba leyendo el libro de Isaías y dice que no entendía lo que estaba leyendo. Y así muchas veces nosotros leemos la Biblia y no entendemos. Leemos cosas y decimos, pero ¿por qué dice esto? ¿Pero por qué esta cosa? ¿Y qué hizo el Señor con el eunuco? Le envió a Felipe. Y dice que Felipe le explicó lo que quería decir el libro y enseguida el eunuco creyó y pidió ser bautizado. Ahora el pueblo aquí va a tener una experiencia muy parecida. Ellos le estaban dando a entender la palabra de Dios a ellos. Estaban explicándola. Esa es la importancia del ministerio de enseñanza en medio de la iglesia, hermanos. Hay personas que rechazan completamente esto, hermano. Pero vemos que es importante y que el Nuevo Testamento nos habla de esto. Dice que Cristo, para edificar su iglesia, Él dio ciertos dones, y entre esos dones están los maestros, para que la iglesia pueda crecer, pueda ser edificada. Es importante que haya enseñanza en medio de la iglesia, en medio de cada iglesia local. Que el Señor levante hombres, personas que puedan exponer claramente la palabra. Decía que ellos le daban el sentido para que las personas pudieran entender la lectura, pudieran entender qué era lo que se estaba diciendo. Hermanos, si eso lo vemos nosotros, ¿no? Iglesias donde escasea la palabra del Señor o personas que enseñan, iglesias que prácticamente desaparecen o caen en errores. Iglesias donde hay personas que el Señor levanta, que pueden enseñar claramente la palabra de Dios, son iglesias que son edificadas, iglesias que crecen, iglesias que maduran, porque están entendiendo claramente la voluntad del Señor, hermanos. Pues es necesario que nosotros oremos y que le pidamos al Señor que levante obreros, que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a los lugares donde tal vez no hay, que levante personas que puedan enseñar la palabra de Dios fielmente, que sean fieles a Cristo, que sean fieles a la palabra, que amen a Dios, para que la iglesia pueda crecer, para que nuestras vidas puedan ser transformadas,
Necesitamos eso en medio nuestro. Y ahora miremos lo que produjo la exposición fiel de la palabra en los oyentes, hermanos. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras del Señor. Vemos esto que empieza a ocurrir en el corazón del pueblo, hermanos. Y es una de las primeras funciones o de las primeras cosas que Dios hace por medio de su palabra en nuestra vida, y es herirnos. Acá dice que el pueblo se entristeció profundamente escuchando las palabras que se estaban leyendo. Ellos posiblemente estaban dándose cuenta de cuánto pecado, cuánta maldad habían cometido ellos, cuántas ofensas a Dios, cuánta transgresión. Y eso les trajo una profunda tristeza al corazón. Hermanos, y esto es lo que necesita ocurrir muchas veces en nuestra vida, hermanos. Necesitamos ser conscientes de que estamos ofendiendo a Dios. Necesitamos ser conscientes de que nuestros caminos son caminos de muerte, de que estamos equivocados y nosotros no somos los que podemos llevar nuestra vida al cielo, sino que únicamente Dios por medio de Cristo puede hacerlo, hermanos. Necesitamos ser conscientes de que estamos fallando en cómo nos estamos conduciendo como esposos, como padres, como ciudadanos. Necesitamos comprender que estamos pecando. Y esto era lo que estaba haciendo la palabra de Dios en aquel día en el pueblo. Estaba mostrándoles que ellos estaban errados, que ellos habían ofendido a Dios, que ellos habían transgredido la ley, que ellos habían pisoteado el pacto que Dios había hecho con ellos. Y esto produjo tristeza en el corazón de ellos. Y esa es una de las primeras cosas que Dios debe hacer en nuestra vida, que la palabra de Dios tiene que hacer en nosotros, hermanos, porque nos creemos personas muy buenas en muchas ocasiones. Creemos que no las sabemos todas. Creemos que yo tengo la razón. Decimos, es que a mí me enseñaron desde niño que yo debo seguir a Dios de esta forma. Pero luego lee la palabra y se da cuenta que está equivocado. Luego lee la palabra y se da cuenta que era ofendiendo a Dios con cada cosa que hacía en su vida. Y eso era lo que estaba experimentando el pueblo y les trajo tristeza al corazón. Posiblemente muchos tal vez lloran entendiendo la palabra años después y dicen: ¿por qué no creí esto antes? ¿Por qué no me acerqué a Cristo cuando era joven? Ahora tantos problemas, tantas dificultades, tantas cosas que he hecho mal. Perdí mi familia, perdí mis hijos por andar en mis pecados, en mis delitos. Y eso va a traer tristeza a nuestro corazón, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios viene a hacer a nosotros, alumbrarnos. Por eso necesitamos ser expuestos constantemente, hermanos, porque todos nuestros caminos son caminos de muerte. La palabra del Señor es la luz y, como lo decía el salmista, es lumbrera a mi camino, que me muestra la forma correcta de caminar, me muestra por dónde debo pisar y por dónde no. Hermanos, pero si no está esto, pues vamos a seguir en tinieblas. Entonces, una de las primeras cosas que la palabra de Dios tiene que hacer en nosotros es mostrarnos que estamos equivocados. Mostrarnos que sin Cristo no podemos caminar, que sin Cristo no vamos a poder estar con Dios y vamos a tener un destino de condenación eterna, como lo recordaba nuestro hermano ahora recordando la cena, hermanos. Pero la palabra no queda ahí únicamente, porque la tristeza es buena, la tristeza que viene de Dios que nos lleva al arrepentimiento, como lo dice 2 Corintios 7. Porque hay otra tristeza que nos lleva a la muerte. A veces algunos quisieran vivir únicamente flagelándose y diciendo: sí, soy un pecador,
pero no acuden a Cristo. Porque esto es lo otro que el pueblo experimenta acá. Por eso ahí les dicen los levitas y Nehemías al pueblo: no se entristezcan ni lloren. Eso es una festividad santa para el Señor. Ustedes pecaron, pero en Dios hay misericordia. Ustedes han transgredido la ley, pero Dios ha sido fiel y los ha perdonado. Y estaban celebrando eso. Decían: Dios nos sacó de Egipto, nos llevó por el desierto, nos trajo a la tierra prometida y nosotros pecamos. Fuimos llevados en cautividad y ahora vemos la ciudad reconstruida. Dios nos ha perdonado, porque Dios es fiel, hermanos. Y ese es el gozo que Nehemías les va a decir a ellos, que es la fortaleza para la vida de ellos. No la tristeza, sino el gozo, hermanos. Debe haber tristeza, pero esa tristeza nos debe llevar a ver a Cristo, a mirarlo a Él, a hallar nuestra fortaleza en Él. A veces nosotros sentimos el peso del pecado en nuestra vida, hermanos, y nos volvemos personas melancólicas y nos sumimos en la depresión. Y es porque no vemos a Cristo. Y esto ocurrió en la vida de Judas. Judas sintió tristeza profunda por haber entregado al Señor Jesús. Pero esa tristeza profunda no lo llevó a Cristo, lo llevó a suicidarse. Vemos el otro lado: Pedro negó al Señor y sintió tristeza, pero pudo confiar en el Señor y fue restaurado, hermanos. Y pudo experimentar el gozo, pudo experimentar esa plenitud que el hombre necesita. Entonces nosotros necesitamos ver esto, hermanos, ver primero que hemos transgredido la ley de Dios, que hemos cometido pecados contra Él. Hermanos, y yo sé que muchos por experiencia se han dado cuenta, hermanos, que el pecado no tiene una buena paga. Saben que el pecado solo trae esclavitud, trae miseria, trae muerte, como la palabra lo dice. Ninguna persona ha podido decir: el pecado ha llenado mi corazón, estoy feliz. No, hermanos, miren las personas que están en la droga, tristes. Las personas que están en promiscuidad, miserables, queriendo satisfacer su vida con placeres sexuales, pero nunca se llenan. El pecado no tiene ninguna buena paga, y eso es lo que nosotros debemos ver, y enseguida debemos darnos cuenta lo que Dios nos ha dado en Cristo, y eso es lo que Nehemías le dice al pueblo: no se entristezcan ni lloren. Hay una provisión de perdón. Dios ha provisto a su Hijo, ha dado a su Hijo para que nos acerquemos a Él en fe, para que creamos en su obra y podamos experimentar el perdón y la paz. Entonces vemos estas funciones que tiene la palabra, y ahí es como lo dice Hebreos 4:12: la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Primero, por un lado nos muestra que estamos mal, pero por otro lado nos muestra que hay esperanza. Nos muestra que en Dios hay perdón. Y esto es necesario que ocurra en nuestra vida constantemente, sumergirnos en lo que Dios nos dice. Que ahí también, dice que posiblemente no os entristezcáis ni lloréis, es una alusión que hace Nehemías, ya que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta de alegría, era una fiesta de felicidad, era la fiesta que era seguida, era la fiesta que continuaba el Yom Kippur, y era una fiesta en la cual el pueblo debía estar alegre. Ahí en Deuteronomio 16:15 dice: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estaréis verdaderamente alegres, estaréis felices. Posiblemente esto era lo que Nehemías les estaba diciendo a ellos. Recuerden cómo el Señor nos trajo, nos sustentó en el desierto. Ese momento que estamos celebrando es un momento de felicidad, un momento de gozo. No se entristezcan. Ustedes han fallado, pero Dios nos ha perdonado. Así es como nosotros venimos a la mesa. Fallamos, hermanos, porque nosotros
No podemos decir soy libre del pecado, porque como diría el apóstol Juan, seríamos mentirosos. Pero constantemente venimos a Cristo, hermanos, para que Él nos ayude en nuestras debilidades y confiando en que por Él, por la obra de Él, es que vamos a poder acercarnos al Padre, no por nuestra justicia, y eso es un motivo de alegría y de felicidad para nosotros, hermanos. Entonces ellos se habían entristecido y Nehemías les decía que no debían entristecerse ni llorar, porque el gozo del Señor es la fortaleza, como lo va a decir ahí en el versículo siguiente. Me llamaba la atención algo que decía Frederick B. Meyer, bien interesante en cuanto a este pasaje. Dice, no hay nada que nos debilite tanto como el remordimiento desenfrenado. El arrepentimiento del corazón es sano y útil, pero el dolor excesivo nos incapacita para nuestros deberes. Por lo tanto, es bueno cultivar la alegría santa, la alegría del pecado perdonado, de la aceptación con Dios, de la esperanza que nos ancla a lo invisible y que no puede avergonzarse. Puede que no seas capaz de regocijarte en ti mismo o en tu entorno, pero siempre puedes regocijarte en el Señor. Hermanos, la tristeza y la culpa no nos va a dejar avanzar. Por eso necesitamos ver a Cristo, tomar fortaleza en el gozo de Él. A veces hay personas que quieren vivir el cristianismo de forma melancólica, latigándose, haciendo introspección constante de su vida y diciendo si no hago esto, si no hago aquello, entonces tal vez no estoy en el camino correcto. Hermanos, y esto solo los lleva a la depresión y apartarse del Señor. Nosotros somos conscientes de nuestra debilidad, somos conscientes de la fidelidad del Señor, somos conscientes de quién es Él y cómo Él nos ayuda. Y Él mismo prometió estar con nosotros, prometió ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestras tentaciones. Y eso se vuelve un gozo para nosotros, hermano. No mirándonos a nosotros, mirando a Cristo, mirándolo a Él. Como dice la canción, mirándote a ti, Señor, somos transformados, Señor. Tú nos llevas de gloria en gloria, Señor. Mirándote a ti, Señor, no mi debilidad, no lo que yo pueda hacer, Señor, sino lo que tú lograste en la cruz, Señor. Esa es mi fortaleza. Ya les dice en el versículo 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, qué precioso ver este versículo. Aquí en todo lo que estaba ocurriendo, lo que el pueblo estaba escuchando, el pueblo se entristece. Hay este primer proceder o parte, algunos dicen como el arrepentimiento, que es cambiar nuestra perspectiva en cuanto a Dios, saber que estábamos equivocados en nuestro pensamiento acerca de Dios, acerca de su palabra, y enseguida viene la fe. Y estos dos ingredientes son importantes. Y ahora Nehemías les dice, no se entristezcan, alégrense. Y les dice acá en este pasaje, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. No la tristeza, no la melancolía, hermanos, sino el gozo. El gozo que Dios nos da, el gozo que Dios nos da por medio de Cristo, de saber que nuestros pecados han sido perdonados, de saber que Él es fiel, de darnos paz y ese sentido de plenitud que llega a haber en el corazón del creyente, hermanos. Yo le decía a Alicia, quisiera definir el gozo, pero no puedo. No puedo expresarlo, no puedo definirlo. Porque muchas personas pueden decir, es un sentido de alegría profunda. Hermanos, la alegría se acaba. El gozo permanece para siempre, hermanos. Las personas buscan la felicidad a través de las cosas. Y alguna persona tal vez que no tiene al Señor va a decir, ¿qué es eso de gozo? ¿Acaso no voy a estar triste en mi vida si se me muere un hijo? ¿Acaso no voy a estar triste en mi vida si tengo una necesidad? Sí, puede haber dificultades, momentos de tristeza, pero en lo profundo de su ser usted tiene una confianza segura, y es que Dios es su ayudador. Ese es el gozo, hermanos.
Como le decía Alicia, es difícil definirlo, pero aquel que lo ha experimentado puede saber que es así. Es sentir que mi corazón está satisfecho, que no necesito otra cosa, que Cristo lo es todo, que Él me ha llenado profundamente. Este gozo es el que se vuelve nuestra fortaleza, hermanos. Ese es el gozo que nos ayuda a continuar nuestra vida. Tenemos dificultades, tristezas, luchas, pero tenemos una esperanza segura, hermanos, que vamos a estar con Él. Como aquel ladrón en la cruz, yo creo que ese hombre experimentó el mayor gozo en ese momento. Vas a estar conmigo en el paraíso. Ni el pecado lo había podido saciar tanto como lo hizo estas palabras del Señor en la cruz. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. Ese sentido profundo de tener confianza en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Tal vez alguna persona diga, yo no he experimentado eso, acuda a Cristo. Pídale perdón por haber pensado erradamente acerca de Él. Y va a ver cómo la paz de Dios lo va a inundar y usted va a poder sentir esta plenitud. Más de verdad es algo tan profundo. Y yo hasta me veo tentado a querer hablar acá únicamente del gozo e irme del texto porque es algo muy precioso. Ver cómo en el Nuevo Testamento Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos debían estar siempre gozosos. Y uno va a decir, ¿y cómo es eso, Pablo? ¿Debo estar gozoso si mi hijo está en las drogas? ¿Debo estar gozoso si no tengo para mercar? ¿Debo estar gozoso si no tengo trabajo, si tengo dificultades? Debe estar gozoso porque Cristo está en usted. Las dificultades Dios va a orar de alguna forma. Debemos confiar en su palabra. Dios va a hacerlo, pero lo que Él nos ha dado no nos va a ser arrebatado de ninguna forma. Es esa plenitud, ese sentido de llenura. Y eso es lo que se vuelve la fortaleza de nuestra vida para continuar. Por eso nosotros podemos caminar confiados en Cristo, hermanos. Yo meditaba bastante en este pasaje y decía así, Señor, tu gozo es mi fortaleza, Señor. De ninguna otra forma vamos a poder continuar. Tal vez entristeciéndonos, flagelándonos, no únicamente mirando a Cristo, hermanos, confiando en Él, sintiendo esa plenitud que Él nos da. Y esto era lo que Nehemías les decía al pueblo, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Es lo que lo va a animar en los momentos difíciles, es lo que le va a permitir continuar, lo que le va a permitir llegar a la meta, continuar, mirar al Señor. Esa es nuestra fortaleza, hermanos. Y esa fortaleza por medio de que nos viene, hermanos. Si nosotros lo vemos en el contexto en el cual viene hablando aquí, venimos leyendo, hermanos, por medio de entender la palabra del Señor. El pueblo decía en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, el pueblo va a empezar a recordar lo que el Señor hizo con ellos. ¿Y esto por qué ellos lo iban a saber? Si ellos habían estado en la cautividad, habían vuelto, porque estaba escrito en el libro de la ley. Y porque había sido completamente cierto. Dios los había guardado, los había sacado de la esclavitud en Egipto, los había guardado en el desierto, les había provisto, los había traído a la tierra prometida, pero ellos habían sido rebeldes, y vuelve y cuenta y hace todo el relato. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos buscar en la palabra del Señor, conocer a Dios, ver quién es Dios. Y eso va a producir ese gozo en nuestra vida, hermanos, que nos va a ayudar a continuar, que nos va a ayudar a estar firmes, que nos va a permitir caminar. Estamos desanimados, vamos a la palabra y vemos que Dios tiene para hablarnos a nosotros. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos. El salmista en el Salmo 119 dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido, Señor. En otra parte dice, afligido estaba yo, pero tus dichos me han vivificado.
He recordado lo que tú has hecho, Señor. Y he tomado fortaleza en esto, Señor. Tal vez alguno está acá triste porque algún familiar no conoce al Señor y se aflige en profunda tristeza y dice, es imposible, hermanos, pero ¿cuántos de nosotros no éramos peores? No hacíamos cosas en contra de Dios, entregados a vicios, a placeres. Hermanos, si Dios transformó nuestra vida, ¿acaso no puede hacerlo en ellos? ¿No dice la palabra, habrá algo imposible para mí? ¿Se ha cortado mi mano?, le dijo el Señor a Moisés. Recordamos eso y eso se vuelve nuestra fortaleza. El pueblo estaba experimentando eso ahí. Decían, fuimos infieles y el Señor prometió que nos iba a llevar cautivos por 70 años por boca del profeta Jeremías, y ahora estamos regresando acá y vemos que Dios es fiel, que Dios es real, que Dios no miente, que lo que Dios ha prometido Él lo cumple. Y esto viene por medio de que nosotros nos sumerjamos en la palabra, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a ser alentados si tenemos la palabra en poco, hermano? ¿Por qué nuestra vida a veces es tan triste? ¿Por qué a veces los pecados se sobreponen a nuestra vida, las tentaciones nos ganan? Porque no vamos a la palabra. No tomamos de la fuente, no tomamos de aquella agua pura que Dios nos ha dado para limpiarnos, porque la tenemos en poco, porque menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Por eso no tenemos ese gozo que es nuestra fuerza, o lo olvidamos. Por eso en los momentos de tristeza preferimos acudir a otros lugares menos a Dios. Por eso empezamos a buscar ayuda por todo lado y fracasamos, y fracasamos, y fracasamos, porque no vamos al Señor. Qué bueno poder decir aquí, como este pueblo, no nos entristezcamos, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y yo sé que muchos aquí lo han vivido y saben que es así. Momentos de tristeza, vino la palabra del Señor y confortó su corazón. Tal vez el día de mañana tengamos alguna situación difícil. Podemos tomar de las promesas que Dios nos ha hablado. Poder recordar lo que el Señor nos ha dejado escrito allí en este libro, en la Biblia. Y ver cómo Dios es fiel, hermanos. De verdad que es algo precioso leer la palabra y conocer a Dios, hermanos. Entender que Dios es bueno. Como lo dice el salmista, bueno eres tú y bienhechor. Eso es algo que puede decir aquel que tiene el corazón en Cristo, que tiene el corazón en Dios, que puede confiar en Dios y que sabe que si se cayera todo el mundo, si se acabara todo hoy, Dios sigue permaneciendo, Dios sigue estando ahí, que Dios es poderoso para sostenernos. Y ese es nuestro gozo, hermanos. Esa debe ser nuestra fortaleza continua. Qué precioso el aliento que Nehemías le da al pueblo. No se entristezcan, porque en Dios hay perdón. Y el gozo de Él es nuestra fortaleza. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquí el pueblo dice que fue a repartir, bueno, como Nehemías les había dicho, vaya, lleven banquete, coman grosura, beban vino, llévenle a los que no tienen, alégrense porque es un día de festividad. Y dice que el pueblo enseguida se fue a hacer eso. Y este versículo en el 12 dice, y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, después de 6 horas de reunión, 6 horas de lectura de la palabra, el pueblo no estaba aburrido, no estaba
bravos, diciendo Esdras nadie lo callaba. No, dice que el pueblo estaba feliz y gozoso, porque habían entendido las palabras de Dios. Hermanos, así debe ser nuestro corazón, y así es la vida del creyente, hermanos. Yo sé que muchos han experimentado esto. Yo no sabía cómo ser papá, pero en la palabra he entendido cómo hacerlo, y ahora soy más feliz. No sabía cómo ser esposo, pero la palabra me muestra, y ahora puedo ser un buen esposo y mi esposa está alegre. No sabía cómo ser un buen trabajador, no sabía ser una persona agradecida, pero la palabra de Dios me muestra cómo hacerlo. Y ahora esto llenó de alegría al pueblo porque ellos habían entendido las palabras del Señor, pero no se quedó únicamente ahí, en entender y decir, sí, esto es lo que Dios dice, sino que enseguida hubo un obrar, hubo un mover en el pueblo a poner en práctica lo que Dios les había hablado, que es lo que acá sigue diciendo. Pero bueno, antes de eso, vemos cómo empieza este despertar en el pueblo, por medio de la palabra, y la importancia de que haya palabra expuesta o que haya predicadores y personas que puedan enseñar la palabra de Dios correctamente. Y bueno, y como lo decía ahora, hermanos, porque pocas veces vemos que nuestra vida no crece, no es edificada, y también porque la iglesia no crece, no es edificada, hermanos, porque escasea la palabra del Señor. Hernández Díaz López, citando a Rick Warren, dice que a veces nosotros hacemos unas preguntas que son equivocadas, una pregunta que es equivocada, y él dice, a veces preguntamos, ¿qué hacemos para que nuestra iglesia crezca? Entonces son las preguntas que hacen las personas, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y dice, pero que Rick Warren dice, la pregunta correcta debería ser, ¿qué es lo que está impidiendo que nuestra iglesia crezca? Esa sería la pregunta correcta. Y sería ahora para nosotros, hermanos, ¿qué es lo que está impidiendo que mi vida crezca? Tal vez que yo no estoy atento a lo que Dios está hablando en la palabra. Tal vez que yo tengo en poco lo que Dios me habla. Por eso veo que hay poca madurez en mi vida, poco crecimiento, y también poco crecimiento en medio de la iglesia. Aunque bueno, el hermano también hablaba de que hay personas que llegan a volverse obsesionados o se obsesionan, iglesias que se obsesionan con los números y empezar a que solamente llenar de gente, y ya, hermanos, pero no. Lo que la Biblia nos muestra, o el equilibrio perfecto, es que si la iglesia está llevando a cabo la labor que Dios ha dejado estipulada en su palabra que debe hacer la iglesia, hermanos, la iglesia debe crecer. Porque la iglesia está predicando, está haciendo luz, está proclamando el evangelio y más personas están siendo salvas y son añadidas al pueblo de Dios, y eso es lo correcto. Pero ahora no enfocarnos únicamente en eso, sino también en que aquellos que llegan puedan ser edificados y puedan crecer a la semejanza de Cristo. Eso era algo que A.W. Tozer decía, algunos se enfocan en llenar las congregaciones de gente, pero un lugar correcto es que se enfoquen en llenar a las personas de Dios. Y eso también es importante, la iglesia debe crecer porque debe cumplir el mandato de proclamar el mensaje del evangelio, pero también la iglesia debe madurar. Debe madurar, sus miembros deben crecer, deben ser miembros útiles todos por medio de la palabra, por medio de que la palabra de Dios sea expuesta. Entonces vemos cómo la palabra del Señor obra y trae este gran despertar en esta ocasión. Y dice que el pueblo entendió las palabras que se les habían enseñado y se fueron gozosos y llenos de alegría. Y enseguida vemos la respuesta. Versículo 13 en adelante dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre y arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos. Como está escrito,
Y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces vemos la respuesta del pueblo a lo que habían escuchado, y fue la obediencia. La palabra del Señor dice que debemos celebrar esta fiesta, hacer tabernáculos, hacer carpas y habitar en ella, recordando lo que Dios hizo con nosotros en el desierto. Dice que enseguida el pueblo salió, prepararon, trajeron las ramas, prepararon las carpas y celebraron la fiesta. Dice que no se había celebrado algo así desde los días de Josué, hijo de Nun. Imagínense el desprecio que hubo o que hay constantemente a la palabra del Señor. ¿Cuántos años pasaron desde Josué hasta aquella época? Más de 1000 años. Y el pueblo no había celebrado la fiesta de esta forma, hermanos. Nosotros debemos tener esta disposición a obedecer lo que el Señor nos habla, hermanos. No para ser salvos, sino porque esto produce gozo en nuestra vida. La obediencia produce gozo, hermanos. La obediencia produce satisfacción. Porque Dios no es como alguien que nos dice, no haga esto porque quiso, sino que Dios nos dice, haz esto o haz aquello, porque nos ama, sabe que es lo mejor para nosotros, hermano. Y ahora no es por nuestra obediencia que nosotros obtenemos la salvación, sino por la obra de Cristo. Y ahora por Cristo somos capacitados para obedecer, para poder llevar a cabo las cosas que Dios nos habla en su palabra, para poder cumplir con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso va a producir satisfacción en nuestra vida, va a traer bendición. Y eso es lo que el pueblo hizo. El pueblo enseguida escuchó las palabras, fueron y pusieron en práctica lo que habían escuchado, hermanos. No es únicamente venir a escuchar la palabra y decir, qué bueno, entendí. Y bueno, mañana sigo igual. Ser como aquel que dice allá Santiago, oidores olvidadizos que se miran en un espejo por un tiempo, pero cuando se van se les olvida cómo fue. Sino la palabra obedecida es la que va a traer plenitud y satisfacción. El obedecer lo que Dios nos habla, hermanos, porque la voluntad de Dios es buena. Lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Dios no está pensando el mal para nosotros, Dios está pensando el bien. Entonces, hermanos, finalizando ya, vemos ese despertar que trajo la palabra del Señor al pueblo. Vemos cómo este pueblo se expuso a la predicación de la palabra. Vemos cómo el pueblo tenía disposición para escuchar lo que Dios tenía para hablarles. Vemos cómo la palabra trajo convicción de pecado, pero también los llevó a ver el gozo que es la fortaleza de ellos. Y vemos cómo el pueblo obedeció y llevó a cabo lo que el Señor quería que hiciera, hermanos. Y ahora para nosotros quedan las preguntas de reflexión. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta verdad? ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a nuestra disposición a escuchar la palabra? Tal vez ya dice, uy, no, hermano, ya dijo que va a terminar, menos mal. O está alegre porque su corazón ha entendido lo que el Señor nos ha hablado. ¿Qué vamos a hacer con esto, hermanos? ¿Queremos ver un cambio en nuestra vida? ¿Queremos ver un cambio en nuestra familia? ¿Queremos ver un cambio en nuestras iglesias? Debemos tomar en cuenta la palabra del Señor, hermanos. Debemos tomar en cuenta lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice constantemente aquí por las enseñanzas los sábados, los domingos, las lecturas que se hacen de mujeres, de hombres. Todos esos tiempos preciosos que el Señor nos regala para mostrarnos cómo podemos vivir de forma correcta.
¿Cómo estamos nosotros en cuanto a esto, hermanos? Queremos ver transformaciones en nuestra vida, en nuestras familias. Hermanos, no va a haber otro medio, sino por medio de sumergirnos en la palabra del Señor, hermano. Que el Señor permita que nosotros tengamos esta disposición constante. Yo sé que hay momentos difíciles. Hay momentos difíciles, hermanos, en los cuales a veces las situaciones nos abruman y empezamos a sentir apatía por las reuniones, por la palabra, hermanos, pero debemos mirar a Cristo y volver a acudir a Él, hermanos. No podemos apartarnos. Debemos ir. Señor, ¿qué tienes para hablarme? Tu dicho me vivifica, como lo dice el salmista. Tú puedes vivificarme nuevamente, Señor. Tal vez mi corazón está apagado, pero tú por tu palabra puedes reavivarme, Señor. Tú puedes despertar mi ser. Señor, tú puedes hacerlo si nosotros nos disponemos para que Dios obre, hermanos. Debemos mirar a Cristo y debemos recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a orar, hermanos.